Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio de la carta a los romanos. Esta noche vamos a ver en este Shabbat precioso lo que es el capítulo 12. Vamos entonces a mirar primero qué sucedió en el capítulo 11 para ponerlo como contexto de lo que viene hacia el 12. En el capítulo 11 Shaul inicia con la pregunta: ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y él responde inmediatamente: de ninguna manera. Entonces pasó a explicar por qué no ha sido desechado el pueblo, y él mismo se muestra como una prueba de eso. Entonces, citando al profeta Elías, explica la salvación por gracia de un remanente de las 10 tribus, que simbólicamente se le da el número de 7000. Pero con esto era enseñando la profecía que se está cumpliendo hasta el día de hoy, que a los judíos se les ha dejado un velo parcial hasta que haya entrado, como está ocurriendo en estos días, y hasta que él venga, haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego, mediante una metáfora, usando un árbol de olivo cultivado, comparándolo con uno silvestre, explica lo que es la injerción de los gentiles en el pueblo de Dios. Dicho esto, vamos a ver entonces cuál es el contexto espiritual con el que vamos a entrar en esta noche, en este Shabbat, al capítulo 12. Ponga atención a esto. La carta de Shaul a los romanos, esta que estamos escudriñando, nos enseña que él está escribiendo a los creyentes en Roma, posiblemente por lo que le contaron a Aquila y su esposa Priscila. Recuerde los primeros capítulos. Él no había estado en Roma, Shaul no había estado en Roma, por lo que él no participó en la creación ni en la organización de esa congregación de Roma. Y cuando le digo la congregación de Roma, le digo que habían varias congregaciones. La carta va para todas las que estuvieran allí, porque Roma era una ciudad grande, muy cosmopolita en aquel tiempo. Era la sede del imperio. Entonces, para entender lo que hoy vamos a ver del capítulo 12, debemos recordar que en el año 44, el emperador Claudio de Roma expulsó de la ciudad de Roma a judíos seguidores del Mesías. De manera que las congregaciones mesiánicas perdieron muchos miembros judíos, mientras que los gentiles, como no fueron expulsados, permanecieron y crecieron dentro de la Cajal. Este desequilibrio posiblemente trajo un deseo por parte de los gentiles de imponer su liderazgo con base en que los creyentes gentiles, para ser salvos, solo debían alejarse de la idolatría, no asesinar, no comer animales con sangre y no participar de abominaciones sexuales, sin guardar los demás mandamientos de la Torá, cosa que no era así, porque ellos tenían que entrar a estudiar Torá. Mientras por otro lado, los judíos que eran en menor número, trataban de imponer también su liderazgo en las Cajal de Roma con base en la Torá y la Halajá. Así que había un conflicto allí, un desequilibrio, y por eso ahora Shaul, a través de la carta, intenta enseñarles el comportamiento correcto de una Cajal de Mashiach. Por eso inicia la carta. Cuando vemos que inició en los primeros capítulos, empezó hablando de la humanidad, cómo era la humanidad de rebelde. Luego habló en los capítulos siguientes sobre los judíos que se creían salvos por obras, y después finalmente nos ha ido terminando que los gentiles, que ahora eran parte del árbol de olivo cultivado, se sentían arrogantes porque habían entrado a la Cajal, mientras que los judíos estaban siendo sacados. Ahora entra en el capítulo 12 con el objetivo de poner orden y equilibrio. En el contexto espiritual de este capítulo, lo que vamos a ver es que para Dios no hay diferencia en una congregación, no hay diferencias, ni judíos ni gentiles son diferentes, ni aquel que es de un lugar y de otro lugar son diferentes. Para el Señor solo hay una congregación, la congregación de Mashiach. Entonces, lo que trata de hacer o enseñar hoy Shaul en el capítulo 12 es que todos, judíos y gentiles, por igual, deben volverse un sacrificio vivo, agradable a Dios. Y esto es lo que vamos a ver en esta noche: ser un sacrificio vivo y agradable a Dios, apartados del mal y siendo temerosos de Dios.
Entonces iniciamos revisando qué pasó en el último verso del capítulo 11 para empatar con el 12. El capítulo 11 vino hablando de cómo el remanente se fue conformando entre las 10 tribus y las 2 tribus, y unos quedaron con un velo, y todavía la plenitud de los gentiles está entrando, y nadie, ni judío ni gentil, le puede decir al Señor qué es lo que debe hacer o cómo los debe tratar. Y por eso cierra ese capítulo 11 diciendo: ¿o quién le ha dado a él, al Señor, lo primero para que él tenga que recompensar? ¿Quién le ha dado primero, judío o gentil? ¿Quién le dice al Señor: yo te di, ahora dame? Porque de él y para él son todas las cosas, y a él sea la gloria para siempre. Amén. Así termina el capítulo 11 y entramos ahora al capítulo 12, que dice: por consiguiente, hermanos, ponga atención cómo está entrando. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro servicio racional. Muchas traducciones dice su servicio lógico, otras dicen su culto racional. Vamos a entender esto un poco. Shaul, en el inicio de este capítulo 12, hace como una conclusión de todo lo que ha escrito en la carta referente a judíos y gentiles, es decir, a una congregación, y ahora les hace un llamado como congregación, es decir, a judíos y gentiles sin distinción, y les dice: por consiguiente, por consiguiente, entiéndalo así, por todo lo que han leído. Eso es lo que está diciendo. Por consiguiente por todo lo que han leído les voy a decir ahora. Por todo lo que han leído, hermanos, los exhorto por el amor entrañable de Dios, para que se ofrezcan en sacrificio vivos y apartados, es decir, santos, para Dios, para que sean aceptables a Dios, porque ese debe ser su culto o su servicio lógico, racional. Entonces Shaul lo que está diciendo de entrada es: todo lo que conté o les hablé desde el capítulo 1 hasta el 11 es para que entiendan lo que voy a decirles ahora como congregación. Entonces, para entender mejor lo que está diciendo Shaul en este primer versículo, debemos recordar que en el templo, en aquel tiempo, se hacía un servicio, un culto de sacrificio diario de 2 corderos. Si no lo recuerda, vaya al libro de Números. Uno en la mañana, se sacrificaba un cordero en la mañana, y otro en la tarde. ¿Por qué se hacía? Por el pecado del pueblo. Los corderos que se iban al sacrificio diario eran apartados, eran santos, y sus cuerpos no debían presentar defectos. Entonces, si eso se cumplía, es decir, que eran apartados y no tenían defectos, entonces eran aceptados por el sacerdocio para un sacrificio agradable a Dios. Lo que se puede entender de lo que está Shaul diciendo es: por consiguiente, después de todo lo que han leído, hermanos, les ruego por el amor entrañable de Dios que presenten sus cuerpos, es decir, ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo, santo, capaz de agradarle a Dios. Ese es el servicio en el que deben pensar con raciocinio lógico, no pensar en otros sacrificios. Lo que está rogando Shaul a la comunidad en ese momento es que cada creyente piense en forma lógica que nuestro sacrificio no es en templos. El sacrificio lógico de todo creyente debe ser vivir diariamente tratando de no tener defectos y vivir en santidad, es decir, apartados del mal, para que diariamente entonces Dios nos acepte como un sacrificio vivo, aceptable y agradable para Él. Entonces dice el verso 2: y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis
¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno, agradable y perfecto. Fíjense, acaba de decir que tenemos que ser un sacrificio vivo en la congregación. Si son un sacrificio vivo y santo, tienen que renovar las mentes. Entonces Shaul aquí va a decir, o a confirmar lo que acaba de expresar, y dice, no se amolden a este mundo. Es decir, no sigan todo lo que enseña el sistema de este mundo. Por eso dijo, sean un sacrificio diario. En otras palabras, no se dejen amoldar a lo que ven en el mundo. En cambio, síganse dejándose transformar por la renovación de sus mentes mediante la palabra de Dios, para que sepan entonces lo que Dios quiere y estén de acuerdo en que lo que Él quiere es bueno, satisfactorio y se puede alcanzar, y se está refiriendo a la vida eterna. En simples palabras, fijen la vista en las cosas de arriba, es decir, en la esperanza de la vida eterna. Shaul parece enseñar que el mundo presenta muchas cosas que a los ojos humanos de los que están en las congregaciones le puede parecer bien, pero la mente del creyente debe renovarse en la palabra para así verificar si eso que está viendo con sus ojos está dentro de la voluntad de Dios. Y si es bueno, es decir, si eso que ve es bueno, quiere decir que viene de Dios. Y entonces es agradable y completo. O sea, te lleva completamente a ser semejante a Yeshua. Te ayuda a ser semejante a Yeshua. Pero si no es bueno, entonces apártese de eso. Y dice en el 3, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes, que no tengan más alto concepto del que se debe tener, sino que piense con cordura, según la medida, y ahí la palabra griega e importante que veamos esta noche es metrón, según la medida, griego metrón, según el metrón de la fidelidad que Dios repartió a cada uno. Acaba de decirnos que tenemos que ser un sacrificio diario, ¿sí? Luego nos dice que tenemos que ver lo bueno y abrazar lo bueno para parecernos a Mashiach y apartarnos del mal. Ahora nos dice, cada uno en la congregación que ha recibido a Mashiach tiene que buscar parecerse a él. Eso es lo que nos va a decir. Observe cómo dice, Shaul pasa a decirle a todos por qué él les habla de esa manera. Dice, por la gracia que me es dada. ¿Por qué les habla de esa manera? Lo está diciendo como si él tuviera la autoridad por la gracia, y así es. El Señor le dio la autoridad de Shalía, es decir, de hablar como si fuera Yeshua mismo el que está hablando. Entonces él está diciendo, tengo la autoridad por la gracia que se me ha dado para decirle a ustedes lo que les voy a decir a cada uno de ustedes. Para comprender mejor lo que va a decir, debemos recordar que todos los que están en una congregación de Yeshua no están allí porque ellos quisieron, están por un regalo, por la gracia, y ese regalo es por la fidelidad, y esa fidelidad es de Yeshua, no pertenece a ningún elegido. Por eso nadie debe creerse más que otros en la congregación, porque no fueron porque ellos quisieron, fueron por la fidelidad como un regalo. Entonces nadie, lo que está diciendo el Señor es, nadie puede jactarse de otro, porque nadie llegó ahí por su propia voluntad, sino porque el Señor lo entregó en esa caja. Por eso Shaul le dice a la cajal, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida. Y aquí viene la palabra metrón. Metrón significa, que lo traducen allí medida, significa patrón, estándar, modelo. Entonces lo que está diciendo, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según el modelo de la fidelidad que Dios repartió a cada uno. Y cuando dice repartió, lo que está hablando es que cada uno en la congregación aceptó a Yehoshua Mashiach. Entonces, ¿cuál es el modelo que le están entregando a cada uno de los creyentes? El modelo de cómo piensa y actúa Yehoshua Mashiach.
Les está diciendo a cada uno de la congregación que en lugar de pensar entre ellos que unos son más importantes que otros, piense cada uno según la medida del modelo. Es decir, piensen como pensaría Mashiach. Si cada uno en la congregación aceptó Mashiach, entonces cada uno tiene el modelo con el cual debe compararse, no contra otro hermano, sino contra el estándar, es decir, contra el varón perfecto. Entonces pasa a decirle que no todos son iguales, no todos los miembros son iguales. Y dice, porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Mashiach y cada miembro está unido a los demás. Shaul entonces concluye esta porción como si dijera, ¿ya entendieron que no deben creerse mejores unos que otros, sino que deben pensar como pensaría Yeshua? Y él no pensaría sectariamente, sino como un todo, es decir, con un solo pensamiento. ¿Cuál pensamiento? Lo bueno, es decir, todo lo que es él, apartado del mal. Con base a lo que acaba de decir ahora, va a ser un paralelismo entre el funcionamiento del cuerpo humano y el funcionamiento de una congregación de Mashiach. Y les dice, porque así como el cuerpo humano tiene muchos miembros, así la congregación también. Y así como en el cuerpo humano no todos los miembros tienen la misma función, pero todos funcionan para una sola cosa, que es darle la vida al cuerpo, así también en la Cajal somos muchos y no todos tenemos la misma función, pero todos debemos funcionar para una cosa, la vida eterna. Y en ese paralelismo Shaul le hace entender que si un miembro del cuerpo humano, hablando del cuerpo humano, funciona de manera independiente y extraña de los demás, es posible que ese miembro esté afectado por algo externo al cuerpo y le hace daño al cuerpo. Entonces dice, así también en la congregación, que es un cuerpo, el cuerpo del Mesías, si un miembro no se amolda al cuerpo, sino que busca amoldarse a algo externo y no se comporta como un sacrificio vivo, agradable a Dios, es posible que no forme parte del cuerpo de Mashiach, sino que sea cizaña que ha entrado a un campo de trigo. Entonces dice en el 6, ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Es decir, tenemos diferentes funciones. ¿Por qué tenemos diferentes funciones? Porque todos los miembros no son diferentes porque reciben diferentes dones. Y va a decir entonces, si tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos por ejemplo el don de profecía, usémoslo conforme a la medida. Es decir, aquí otra vez aparece la palabra medida, pero ahora en el griego dice analogía, algo que confirma lo que acabamos de decir. Es decir, conforme a la analogía o a la similitud de la fidelidad. Y dice, si te han dado el don de profecía, usémoslos y úselo en la medida, es decir, en la analogía a la fidelidad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Shaul ahora? Él ha dicho hasta este momento que los que pertenecen a la congregación deben ser un sacrificio vivo, agradable a Dios, y esto practicarlo diariamente. Y que no se deben amoldar al mundo, ni algunos pensar que son más importantes que otros, sino pensar como pensaría Yeshua, el modelo. Porque de otra manera no serían de Yeshua. Si no buscan comportarse como el modelo, no son de Yeshua. Así que ahora, asumiendo que todos son de Yeshua, Shaul pasa a darle instrucciones de cómo se comportaría alguien que debe ser un sacrificio vivo, agradable a Dios. Y para eso debemos recordar que Yeshua se entregó por amor. Y cuando ascendió, entregó regalos, es decir, dones. Así que ahora Shaul va a hablar a la congregación sobre los dones que Yeshua por amor los entregó a los creyentes. Y les dice, tenemos diferentes dones y deben usarse de acuerdo con la gracia que nos ha sido dado. Lo que está diciendo es que si todos somos miembros con diferentes funciones en un solo cuerpo, es porque Yeshua nos dio esos diferentes regalos para que cada uno aportara a la vida del cuerpo, a la congregación, de acuerdo al regalo, a la gracia que se le dio.
Entonces, para mencionar el primer regalo dice, si tenemos el don de profecía, usémoslo de acuerdo a la medida, y aquí sale la palabra analogía, es decir, de acuerdo a la analogía, a la similitud de la fidelidad que es Yeshua. Lo que dice es, si recibimos de Yeshua el regalo de profecía, usemos ese don de acuerdo a la analogía de cómo él lo usaría. Entonces recordemos que Yeshua citaba y explicaba las profecías para que los que lo escuchaban comprendieran el significado de la profecía. Esto quiere decir que el creyente que recibe el regalo de profecía debe usarlo para hacerles comprender a los de la congregación esas profecías. Y si Yeshua le place darle una profecía a ese que le ha dado el regalo de profecía, y esa profecía no está en la Biblia, es porque él ha querido darla con un propósito. Pero en realidad, cuando le da el don de profecía, es que tenga la capacidad de explicar todas y cada una de las profecías que hay en la Torá. Pero eso no implica que el Señor no pueda darle una profecía que él no ha escrito en la Torá, pero que quiere que el mundo la sepa. Entonces, ahora pasa a decirles los siguientes dones que él entrega como regalo para los que son de Yeshua, los que son de la Kahal. Y dice, si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Ahora Shaul pasa a dar el significado de los demás regalos dados por gracia dentro de la congregación, y de los cuales unos no se deben jactar de haber recibido un mejor regalo que otro, sino usar el regalo recibido como lo usaría Yeshua. Si el regalo que se te ha dado en la congregación es para servir, y aquí la palabra griega es diaconía, es decir, ser ministro, ser siervo. Si se te ha dado el regalo de ser ministro, úsalo para servir como lo haría Yeshua, no para servirte de la congregación. Si has recibido el regalo de la enseñanza, utiliza tu don como maestro, tal cual lo hizo Yeshua. Si tenemos el regalo de exhortación, usa tu don para aconsejar, consolar y exhortar. Si recibes el don de compartir, hazlo con generosidad. Si Yeshua te da el don de presidir alguna posición de liderazgo, dirige con diligencia y celo. Y si recibes el regalo de poder ayudar a los necesitados, porque el Señor te ha dado esa fortuna, esa capacidad, hazlo con alegría. Y todos estos regalos, háganlo como lo hizo Yehoshua. Entonces vamos a ver por qué da esos regalos el Señor. Los regalos son por el amor entrañable. Él dice entonces, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aplicándoos a lo bueno. Shaul entonces hace una conclusión respecto a los dones o regalos que ha dado Yeshua a una congregación. Y parece decir, si recibieron un regalo, lo recibieron por amor entrañable, no porque lo merecieran. Sin hipocresía recibieron ese regalo, por un amor entrañable sin hipocresía. Por tanto, no dejes que el amor entre ustedes, mire cómo hace la comparación del amor de Yeshua con el amor que hay en la congregación. Y dice, tienes que imitar al amor de Yeshua. ¿Cómo es el amor de Yeshua? Entrañable y sin hipocresía. Entonces, por tanto, no dejes que el amor entre ustedes sea un mero espectáculo exterior, es decir, una hipocresía. Es decir, si alguien aún teniendo el regalo de servir, de ser ministro, de ser un diácono, se equivoca, es decir, se equivoca en lo que ha sido mandado a hacer, los que hayan notado esa equivocación deben mostrar amor sin hipocresía. Es decir, avisarle a ese líder, a ese ministro, a esa persona que se ha equivocado en el uso del regalo,
pero no deben quedarse callados por temor a ofenderlo y perder una amistad, porque eso sería amor con hipocresía. Por eso dice, aborrezcan el mal y aférrense al bueno, es decir, a la medida, al modelo, al patrón de Yeshua. Y eso es la fidelidad, Yehoshua. Y entonces es como si dijera, piensen qué haría Yeshua frente a esta situación donde han visto a alguien de alto liderazgo o que es muy querido equivocarse y ustedes no se lo dicen. Piensen cómo pensaría Yeshua frente a esa situación, frente al mal uso de los dones. Entonces ahora pasa a decirnos, el amor debe ser fraternal, no hipócrita. Entonces les dice, sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, eso es un amor de hermano, con honra, daos preferencia unos a otros. Shaul entonces enseña con este pasaje qué significa amar sin hipocresía y dice, exhiban amor fraternal unos a otros. Es decir, ¿qué es ese amor fraternal? Es decir, eso es ser leales, respétense, confíen mutuamente, sean agradecidos, sean tolerantes y ante todo desinteresados. Procuren ese amor sin hipocresía con honra, es decir, mostrando una alta estima y siendo ejemplos unos a otros. Y luego va a decirnos, estén prontos a ofrecer su regalo, el regalo que le dio la fidelidad, el fiel Mashiach. Dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Sean más bien fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces ahora va a continuar diciendo, no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Lo que quiere decir es que si alguien ha recibido un regalo, cualquiera de los que acaba de explicarnos, si has recibido un regalo, debes estar dispuesto a usarlo en la congregación. Y a continuación va a decir cómo ser diligente. Por eso dice, con espíritu fervoroso. Lo que dice Shaul es que si Yeshua te ha dado un regalo, un don, debes estar dispuesto a ofrecerlo con un ruah ferviente, es decir, con una mentalidad entusiasta y de entrega al servicio de Yeshua. Y entonces agrega, regocíjate en tu esperanza, es decir, en la esperanza de la vida eterna. Y a continuación dice, persevera en tus tribulaciones y continúa firme en la oración. Y completa lo que quiere decir con contribuye para las necesidades de la congregación y practica la hospitalidad. Shaul lo que ha querido decir es, si Yeshua les da un don, estén prestos a ofrecerlo en la congregación con mucho entusiasmo, con la alegría de la esperanza de la vida eterna, y no permitan que las tribulaciones de este mundo les roben el gozo de la esperanza. Y cuando encuentren esas tribulaciones o se enfrenten a esas tribulaciones, manténganse firmes en la oración y en contribuir con su don a las necesidades de la congregación, y así exhibirán su amor por los demás. Entonces ahora va a decirle, tomen en cuenta que en la congregación no todos son de Yeshua. Entonces dice, verso 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Shaul hasta este momento ha dado instrucciones, es decir, Torah, para que con base en el amor se conduzcan todos los que vienen a ser de Yeshua mediante estas instrucciones, y ahora le está diciendo, deben buscar parecerse a él. Con todo lo que acaba de decir en estas instrucciones, en una sola palabra es, parezcanse a Yeshua. Ahora, después que habló de cómo debe ser el comportamiento de los creyentes de acuerdo al amor, va a hablar de los que no muestran amor en la congregación. Para entender esto debemos recordar que en la Biblia amar es aceptar plenamente, mientras que lo contrario, odiar, es simplemente no amar.
Esto es lo que vemos cuando Adonai dice a Jacob y a Esaú. Dice, a Jacob amé y a Esaú no. Como si dijera, aceptaré completamente a Jacob en el sentido de ayudarlo a llegar donde debe llegar, pero me apartaré de Esaú para que llegue a donde él quiere llegar. Apartarse significa no comprometerse nunca ni aceptar el mal comportamiento de alguien en la congregación que se comporta como un Esaú, aunque para otros ese comportamiento les parezca razonable. Entonces Shaul dice, bendecid a los que os persiguen. Aquí vamos a aclarar algo. Lo primero que debemos recordar es que Shaul está dando instrucciones a los que son del pueblo de Dios. No está hablando con gente de afuera de la congregación. Y les ha hablado del amor, pero dentro del pueblo también hay los Esaú, los que son como ramas desgajadas, sean judíos o gentiles, que siguen pegados al árbol del olivo, pero no completamente. La palabra que se utiliza para enemigo es en griego dioko, y esto lo tradujeron perseguir, pero también esa palabra significa acosar, molestar, hacer correr, enjuiciar, poner en fuga o ahuyentar. Entonces es posible que Shaul no esté hablando de gente del mundo que persigue en aquel momento a la cajal de Yeshua, sino a hermanos que no están conformes con otros hermanos porque tal vez no están de acuerdo con lo que esos hermanos enseñan. Y por eso dice, a los que les molesten o acosen o enjuicien o ahuyenten, es decir, a los que los persiguen por decir la verdad, bendícelos, es decir, ayúdalos a ser injertados. O sea, no los maldigas, lo que quiere decir no los desarraigues del pueblo. Ora por ellos, contribuyendo a la necesidad o carencia que tienen esas personas de la palabra. No están siendo alimentados con el alimento correcto. Con esto Shaul da a entender que lo que debemos hacer con esos hermanos que no son amados es orar por ellos para que vuelvan a ser injertados. Pero si perseveran en acosar, molestar, perseguir o ahuyentar, solo queda apartarse como se apartó el Señor de Saúl. Esto es lo que estaba pasando con Shaul en Asia y en Jerusalén, cuando sus propios hermanos lo acosaban, lo molestaban, lo perseguían, lo hacían huir. No era el gobierno romano o la gente del mundo quien los perseguía. Por eso este pasaje tenemos que entenderlo desde el punto de vista de que estos que llaman aquí los que os persiguen no son de afuera, son de adentro, que no están de acuerdo con la enseñanza verdadera. Entonces se vuelven unos acosadores, te enjuician y te quieren hacer sacar de esa congregación. Entonces dice ahora en el 15:16, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo pensar unos con otros. No seáis altivos con vuestro pensar, sino condescendientes con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Lo que está diciendo en un par de palabras es: sean sensibles en la congregación. Shaul ha dicho que no desarraiguen a quienes no aprueban a otros en la congregación. Y ahora dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Es decir, tengan la capacidad que tendría de Yeshua de comprender y compartir los sentimientos de los demás. Si unos están felices por alguna razón, entonces aunque usted no recibe beneficio de esa felicidad de esos hermanos, dé gracias a Dios honestamente por el gozo de esos hermanos. Pero si ha venido una situación lamentable sobre algún hermano en la congregación, ore a Dios por la fortaleza de ese hermano, para que el Señor lo restaure. Y en palabras sencillas o simples, lo que está diciendo Shaul es: no sean insensibles con otro hermano. Y confirma lo anterior diciendo: ten el mismo pensar unos con otros. Lo que parece decir es que todos de la congregación sean sensibles de lo que le pasa a unos o a otros. Y por eso agrega: no sean altivos en vuestro pensar,
sino condescendiendo con los humildes. Aquí Shaul hace notar que en la congregación puede haber personas de buena capacidad económica y otros humildes. Entonces, dirigiéndose a los pudientes, les dice: no sean altivos en vuestro pensar con los que menos tienen, y pongan sus pensamientos al nivel de los humildes, no por obligación, sino por el deseo de servir en la congregación. Y cierra diciendo: no seas sabio a tus ojos. Esto parece una cita de Proverbios 3:7 que dice: no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Shaul está citando Proverbios 3:7. ¿Para qué? Para decir que no sean sabios por lo que ves en el mundo y te parece que es bueno como para introducirlo a la congregación, sino que como creyentes debe actuar según lo que Dios ha establecido en sus instrucciones, en su Torá. Por eso dice: apártate del mal, que es lo mismo que decir: no te amoldes a este mundo. En palabras simples, vivan como viviría el Mesías, en armonía con todos, sin ser arrogante, sino teniendo en cuenta a los que menos tienen. Si solo piensan en ustedes mismos y se hacen sabios en su propia opinión, terminarán pareciéndose más al mundo que a una congregación de Yeshua. Por tanto, teman al Señor y apártense de lo que ven en el mundo y sean sacrificios vivos, sin defectos y agradables a Dios. Y dice en el 17-18: nunca paguéis a nadie mal por mal. Respeta lo bueno delante de todo. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Sencillo, no busquen la venganza. Shaul continúa refiriéndose a los no amados. Acuérdense que hay amados y no amados. Esos judíos no amados o gentiles no amados, que están como ramas desgajándose para caerse y no reciben completamente la savia de la santa raíz, es decir, de Yeshua, sino que molestan, acosan y persiguen, tratando de hacer huir a los que a ellos no les agrada lo que están aprendiendo. Entonces les dice a toda la congregación: nunca paguéis a nadie mal por mal. Lo que posiblemente quiso decir es que cuando haya unos que sean acosadores, molestadores, es decir, perseguidores, debemos darle un trato justo y manteniendo el respeto, es decir, escuchar sus opiniones dentro de la comunidad a la que pertenecemos. ¿Por qué? ¿Por qué debemos escucharlos? ¿Por qué debemos tratarlos justamente? Porque eso es lo que haría Mashiach. Porque solo entonces tendremos alguna base sobre la cual podamos crear algún tipo de relación con esa persona, y si el Señor quiere, van a ser otra vez injertados en el árbol del olivo. En otra palabra, no busque la venganza por un mal que te hayan hecho, porque esto viola el principio de amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pasa a decir, mejor dicho, Shaul: si es posible, escuche bien, si es posible y en la medida en que dependa de ustedes en la congregación, vivan en paz con todas las personas. Shaul no está diciendo que estamos obligados a estar en paz con todas las personas en la congregación. Tampoco está diciendo que aunque unas personas se nieguen a estar en paz contigo, tú debes estar en paz con ellos. Y tampoco dice que la paz sea enteramente nuestra responsabilidad. Lo que está diciendo Shaul es una advertencia para los creyentes. Fíjense cómo dice: si es posible, es decir, si el deseo de ustedes es que reine la paz en la congregación, tengan la mayor disposición posible de hacer lo que está a su alcance para que haya paz. Eso significa tratar de entender por qué el otro no desea la paz, antes de buscar tomar represalias por alguna ofensa. Esto no significa que cuando alguien amenaza o agrede a otro no se pueda ejercer el derecho a la defensa, sino que lo primero es buscar la paz y no la venganza. Piensen como pensaría Mashiach. Y luego dice en el 19: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
lo que está diciendo que el pago de cualquier ofensa dentro de la congregación, ese pago lo da el Señor. Shaul entonces, de acuerdo a lo que acaba de decir, hace una fuerte exhortación a los no amados, es decir, a los que no son aceptados plenamente, y les dice: nunca os venguéis, a la congregación, nunca os venguéis vosotros mismos. ¿De quién? De aquellos que te acosan, de que dicen que no estás en la sana doctrina, todas esas cosas que se escuchan por ahí. Dice: nunca os venguéis vosotros mismos, sino que permitan que la justicia de Dios se encargue del mal que les han hecho. Entonces, para sustentar lo que está diciendo, Shaul cita ahora la Torá en el capítulo de Deuteronomio 32, que en su contexto trata de cuando Moshe entrega el liderazgo de la congregación a Yehoshua ben Nun y da sus últimas disposiciones, y también ordena poner la Torá junto al arca del pacto. Entonces hace un cantico al remanente que ha quedado de los 40 años en el desierto. En ese cantico él les está dando una profecía a la congregación, a la cual les advierte mediante la profecía que dentro de la congregación unos iban a torcerse despreciando la roca, y que eso traería un juicio de Dios como un pago, es decir, como una venganza. Y le dice al remanente: obedezcan la Torá, porque ciertamente es su vida, es decir, si siguen la Torá llegarán a la vida eterna. Shaul, al pedir que los amados de la congregación no buscaran venganza de los no amados, le cita la Torá para decirle que él, Yehoshua, es quien paga el comportamiento dentro de la congregación. Y cuando cita Deuteronomio 32:41 diciendo: mía es la venganza, yo pagaré, lo hace para que se recuerde que Dios enjuició el comportamiento de las 10 tribus usando al rey de Asiria y a las 2 tribus usando a Nabucodonosor. Pero además proféticamente establece que habrá un juicio de la ira de Dios al fin de los tiempos. Entonces a la congregación Shaul le está diciendo que no se venguen, los amados no se venguen de los que le hagan los que no son amados, porque Dios será quien juzgue, y ese juicio puede ser terrenal, como fue con las 10 tribus y las 2 tribus, o al final de los tiempos, pero de ahí la certeza de que Dios pagará. Entonces dice en el 20: pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto acumularéis carbones encendidos, es decir, de vergüenza, sobre su cabeza. Lo que está diciendo en un par de palabras, enseña la verdad. Shaul va a ir cerrando su conclusión, ya va a cerrar lo que quiso decir en el capítulo 12, y dice: pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Shaul, cuando dice si tu enemigo, no se está refiriendo a gente del mundo, se está refiriendo al que acosa, al que molesta, al que persigue, al que quiere hacer sacar a los que hablan la verdad en la congregación. Y dice: si ese busca hacerte daño, tiene hambre y sed. Si ese que busca hacerte daño tiene hambre y sed, es como si dijera: ese que te persigue o te molesta es porque tal vez le hace falta completar el conocimiento de la palabra de la verdad, y por eso te ataca. Entonces, con respeto y humildad, dale de comer y beber, es decir, enséñale y exhibe lo que dicen las instrucciones de Dios respecto al asunto por el cual él está acosando o molestando. Es como si quisiera decir: no te vengues, y enséñale con la palabra y el testimonio. Y entonces cierra esta parte con una cita de Proverbios 25, 21, 22, que nada más cita esta porción porque está haciendo esto. Pero la cita completa dice: si alguno que te aborrece tiene hambre, dale de comer; y si tiene sed, dale de beber agua, porque carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza, y Adonai te recompensará. Es decir, no te vengues del que ha sido hostil o se ha vuelto enemigo contigo, de ti en la congregación. Es posible que esa persona es alguien que tiene sed y hambre de la palabra verdadera. Busca la paz y enséñale. De otra manera,
él estará acumulando pruebas para el día del juicio, es decir, carbones encendidos sobre su cabeza. Y puede ser que esa persona sea uno de los que vaya a ser levantado para vergüenza eterna. Pero si tú lo ayudas a saciar su hambre y sed de la palabra, serás recompensado, y es posible que esa persona no acumule carbones sobre su cabeza. Y cierra diciendo: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Shaul ahora cierra su conclusión, y para entenderla debemos recordar cómo inició este capítulo. Al inicio él dijo: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro servicio lógico. Con esto se refería a temer a Dios y apartarse del mal. Y para eso se necesita una renovación en la forma de pensar, para que llegues a pensar como el varón perfecto. Entonces concluye: no te dejes vencer por el mal, es decir, no te dejes cautivar por el mal, por las cosas del mundo, sino que vence las tentaciones del mundo con el bien, es decir, pensando como pensaría Yehoshua HaMashiach, nuestro Rey y Salvador. Y con esto, mis hermanos, terminamos.